Ahora sí. Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada del segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera. En esta oportunidad nos acompaña don Patricio Caberes con su charla llamada Ingeniería Geomecánica aplicada a la aplicación a la, aplicada a la planificación minera en método panel caving. Patricio Cavieres es ingeniero de minas de la Universidad de Santiago de Chile, con 32 años de experiencia en minería subterránea método panel caving, en Codelco, Chile, División El Teniente. Es especializado en la disciplina de geomecánica y proyectos mineros. Ha realizado diplomados en geominero, metalurgia y geomecánica en la Universidad de Chile y magíster en geomecánica aplicada en la minería, Universidad de los Andes. Además, es experto en seguridad en minería en el Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNAGEOMIN, conocido acá en Chile, clase A. Eh, Actualmente se dedica a la docencia como profesor universitario en temas de método de panel caving y proyectos de minería subterránea en la Universidad de Santiago de Chile. También es profesor del taller de mecánica de rocas y los electivos de Block Panel Caving en la Universidad del Desarrollo. En su carrera profesional, ha participado en el desarrollo de las etapas de ingeniería de perfil, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalles, construcción y puesta en marcha de diversos proyectos mineros de panel caving. También tiene experiencia en instrumentación geomecánica, subsidencia, ingeniería geomecánica en proyectos mineros, aplicación de lineamientos geomecánicos a planes mineros, especialista en temas de campos de esfuerzos y fortificación. Ha realizado publicaciones en simposios, congresos y seminarios nacionales e internacionales. Además, ha dictado charlas en webinar en temas de su especialidad asociado al panel caving y actualmente está dedicado a la consultoría y asesoría en forma independiente. Bienvenido, don Patricio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero que me verifiquen si se ve bien la presentación. Sí, se ve muy bien. Don Patricio, primero, recordarles que las dudas serán resueltas al final de la presentación y las pueden dejar en el chat. Ahora sí la dejo con Ok, su... ya. Muy buenas tardes. Entonces, el tema que voy a presentar hoy día son la ingeniería geomecánica aplicada a la planificación mina en método panel caving. El temario contenido en la presentación tiene estos puntos. Voy a cambiar el puntero. El puntero láser. Vamos a dar una breve introducción para explicar de qué trata el método panel caving y el método block caving, aunque el block caving ya prácticamente no se utiliza, vamos a hablar un poco de él también. Después vamos a dar una descripción de los conceptos básicos del método block caving y panel caving. Voy a contar más bien a modo anecdótico la evolución del método block caving y panel caving en la mina El Teniente de Codelco, que es donde tuve mi mayor experiencia. Vamos a describir el método panel caving, de qué trata, cómo funciona. Enseguida vamos a explicar cuáles son las inestabilidades geomecánicas más importantes que se presentan en el método panel caving, para finalmente, bajo un enfoque de geomecánica de proyecto, explicar el método panel caving. Y enseguida recién vamos a hablar de lo que es la ingeniería geomecánica aplicada a la planificación minera en panel caving, tema que vamos a desarrollar con un poquito más de detalle. Voy a dar también, dado que hay muchos estudiantes en esta presentación, cuáles son los desafíos más importantes que tiene actualmente el método panel caving, y también les voy a dar algunos consejos de cómo enfrentar estos desafíos. Vamos a ir cerrando con reflexiones finales, y finalmente voy a entregar una bibliografía en que está basada esta presentación, y vamos a tener una ronda de preguntas y consultas que me puedan hacer, y espero contestarlas de manera adecuada. ¿Okay? Bueno, el block caving, que lo vamos a abreviar BC, y el panel caving, que lo vamos a abreviar PC, corresponden a métodos de explotación por hundimiento gravitacional masivo, vale decir, son métodos de muy alta capacidad de producción, son métodos de alta productividad, y por lo tanto también métodos de bajo costo. Y eso lo hace económicamente atractivo.
el método subterráneo de panel caving es el método más barato de entre los subterráneos. Estamos hablando de costos del orden de $9 por tonelada extraída. El panel caving permite además hoy día un alto grado de mecanización. Hay tecnologías probadas para ello. También hay tecnología innovadora que permite automatizar, teleoperar, vale decir operar a distancia, tanto los equipos del HD como los ferrocarriles, los camiones, los martillos picadores, las correas transportadoras, que de por sí son prácticamente un elemento automático que trabaja solo y solamente necesitan sensores de signos vitales para poder detectar a tiempo cualquier falla. Ahora, hay muchos proyectos nuevos que hoy día están siendo diseñados con panel caving, especialmente profundización de rasgos. Hoy día es un hecho ya concreto la transición de rasgo abierto, que hoy día ya está la mina cerrada, la rasgo abierto de Chuquicamata, y está un panel caving iniciando su fase de crecimiento o ramp-up con el método panel caving. Y futuras minas que hoy día están explotándose con rasgo abierto, me refiero a minas como Bingham Canyon, que están en Utah, Estados Unidos, en algún minuto la mina Escondida de acá de Chile, probablemente la mina de Coyahuasi, etcétera, muchas minas que hoy día están explotadas con rajo, tarde o temprano, debido a la profundización de las minas de rajo abierto, lo que ya la hace complicada seguir con grandes taludes o taludes muy profundos o grandes distancias de transporte, finalmente tienen que migrar a un método subterráneo, donde el método más barato y de más alta productividad no cabe duda que es el panel caving. El método panel caving se basa esencialmente en hacer un corte en la parte inferior del panel mineralizado. Este corte inferior genera una primera desestabilización del macizo rocoso con una redistribución de las cargas, y esa redistribución de las cargas genera la fragmentación del material a través de las vetillas, donde se van rompiendo los rellenos, y este material cae al piso de este nivel de hundimiento, donde se hace el corte basal, y posteriormente, bajo este nivel de hundimiento, vamos a ver una figura y un video más adelante, bajo este nivel de hundimiento hay un nivel de producción que está aproximadamente a unos 20 metros más abajo. Estos están conectados entre sí a través de especies de embudos o bateas, por donde baja el material desde el nivel de hundimiento al nivel de producción. Todo esto se hace aprovechando la energía gravitacional para propagar el hundimiento del macizo rocoso en altura. Conforme se hace la extracción, en este nivel de producción que está un poco más abajo, el material fluye por estos embudos y se genera la propagación del hundimiento en altura, tal como se los mencionaba, aprovechando la energía gravitacional. Finalmente, a través del nivel de producción, se genera un sistema de manejo de materiales, que normalmente comienza en esta cadena del valor con un equipo LHD, donde se va a buscar el mineral al punto de extracción. Posteriormente, este equipo LHD puede llevar el mineral a un sistema de traspaso, que puede ser un pique, y este pique puede pasar el mineral a un sistema de acarreo con camiones o ferrocarril. De ahí puede ir a una sala de chancado, posteriormente puede pasar por una correa. Hay diversos sistemas de los más variados que hay para manejar los materiales y llevarlos desde el punto de extracción, que es por donde se extrae el mineral, hasta fuera de la mina, donde normalmente está la planta de proceso. Vamos a explicar el fenómeno de la propagación del hundimiento en altura. Aquí tenemos un panel mineralizado en forma vertical. Se hace un corte basal, que es una ranura. Esta ranura tiene un ancho suficiente para generar la desestabilización del macizo rocoso sobre este nivel de hundimiento. Esta ranura tiene un ancho variable, va a depender de la calidad del macizo rocoso. Si el macizo rocoso tiene muchas vetillas y las vetillas tienen rellenos blandos, se requiere un ancho menor, porque el radio hidráulico que requiere es menor. Sin embargo, en la medida de que las vetillas se van espaciando, se van distanciando entre sí, y los rellenos se van poniendo más duros, se requiere un ancho mayor. Para la roca de fragmentación gruesa, con pocas vetillas y rellenos duros, estamos hablando de anchos del orden de 100, 120 metros, para que se pueda generar la desestabilización del macizo rocoso. Es un valor referencial.
La altura de esta ranura es variable, puede tener la altura de la galería, estamos hablando del orden de 4 metros más o menos, o puede tener una altura de socavación alta, que puede llegar a los 20 metros, que son los valores estándares que hoy día se manejan. Sin embargo, la tendencia hoy día también es a subir hasta 30 metros de altura, por lo que se logra una buena cantidad de material fragmentado sobre el nivel de hundimiento, lo que ayuda mucho a la propagación del hundimiento y al buen flujo del material a través de los embudos o bateas. Una vez que se tiene ya hecho el corte basal, se produce la redistribución de las cargas sobre este nivel de hundimiento donde está esta ranura, y este material comienza a quebrarse. Debajo de este nivel de hundimiento hay un sistema de extracción a través de embudos, y en la medida que se va extrayendo, el material se va quebrando, y en la medida que el material se va quebrando y se va extrayendo, esta redistribución de esfuerzo va en ascenso sobre la cúpula de esta cavidad, de manera de que en la medida que sigo extrayendo, esto sigue progresando y avanzando en altura, hasta que la cavidad en algún momento va a empezar a conectar con un nivel superior o con la superficie. Producida la conexión, aquí aparece un hoyo o una oquedad. Sigo extrayendo, las paredes empiezan a colocarse en forma vertical, tal como se ve acá, y en la medida que sigo extrayendo, esto empieza a buscar un ángulo de estabilización, hasta quedar finalmente un cono invertido acá, con las paredes laterales inclinadas hacia afuera, hacia la derecha por este lado y hacia la izquierda por este otro lado, y sigo extrayendo, y esto sigue bajando hasta que en algún momento acá abajo aparece una ley muy baja, que es una ley de corte, y en ese momento se detiene la extracción del mineral, y esto que queda acá adentro queda como un material de baja ley, que no es económicamente extraíble. Ahora, ¿por qué no se puede extraer todo el mineral? Hay varias razones. Una de ellas es que normalmente en la superficie puede haber un material estéril, normalmente por los mismos procesos geológicos, se va entre comillas lavando el material arriba y se genera un material estéril que puede ser un talus, o puede haber una mina antigua que se abandonó, y obviamente al abandonarla yo la abandoné con la extracción con las leyes súper bajas, y por lo tanto lo que queda arriba también es estéril, o es una ley que no es económicamente extraíble. Cuando esta cavidad conecta a la parte superior, este material irrumpe dentro, que puede ser el estéril, ya sea de una mina antigua o de superficie, y se empieza a mezclar con el material rico en cobre que estaba acá. Yo voy a hablar de cobre porque mi experiencia está en Codelco, y la minería de Codelco es minería de cobre. Van a perdonar por eso, pero así me expreso mejor. Pero es válido para cualquier tipo de mineral lo que yo diga. Y en la medida que sigo extrayendo, toda esta mezcla de material empieza a bajar hasta que en algún momento llega a los puntos de extracción, y ahí se produce la dilución. Hay otra razón adicional, es que los yacimientos son subverticales, y al ser subverticales, este cono de subsidencia genera un aporte lateral de todo el material que está fuera de la zona rica en cobre, y también se integra al material quebrado dentro del cráter, y también contribuye a esta mezcla que va diluyendo la ley, para que en algún momento yo tenga que detener la extracción acá abajo, porque la ley ya no es económicamente extraíble, y este material queda aquí dentro del cráter para siempre. El proceso de extracción, para lograr la conexión al nivel superior, puede tomar muchos años. Va a depender de la velocidad con que está extrayendo acá, vale decir cuántos metros por día estoy extrayendo, o toneladas por metro cuadrado día, se miden en distintas unidades, y depende también de la altura de esta columna. Mientras mayor es la columna, más tiempo me voy a demorar en conectar arriba, y mientras más baja la velocidad de extracción, también me voy a demorar más tiempo. El proceso de extracción genera una cavidad. Por ejemplo, si tomamos esta cavidad, antes de que conecte a superficie, se va a ver algo como esto. El nivel de producción que yo les comentaba aquí está en color verde. El nivel de hundimiento, donde dice el corte basal, que es la ranura que está acá,
está en color celeste, y el material quebrado que está dentro de la cavidad es el que está indicado en este manto de color café, que es como una cáscara, dentro de la cual está todo el material completamente quebrado. Y en la medida que yo sigo extrayendo, esto sigue propagando en altura hasta que finalmente va a hacer la conexión con superficie, generando un cráter de subsidencia. Aquí también se ven los embudos que bajan desde el nivel de hundimiento al nivel de producción, y junto a estos embudos o bateas hay un punto de extracción donde el equipo del HD va constantemente, turno a turno, día a día, a buscar mineral, y en la medida que va extrayendo, todo esto se va quebrando en altura. Ya, en forma anecdótica, más que nada como historia de mina al teniente, yo voy a hablar de la evolución del método Block Caving y Panel Caving. Primero que nada, hay dos tipos de roca que se presentan en la naturaleza. Hay una roca que es más superficial, que corresponde a las reservas superficiales, donde tengo un material con mayor cantidad de vetillas, las vetillas están más juntas, los rellenos son más blandos, y eso debido al proceso de intemperismo que sufre el material que está más cerca de la corteza terrestre. Me refiero a los cambios de temperatura, a la lluvia, a la nieve, el hielo, todo aquello que puede afectar la parte más superficial de la corteza terrestre. Me genera un material que se llama roca secundaria. Es una fragmentación fina. La roca tiene baja dureza, sin embargo tiene alta ley. En la medida que voy profundizando la explotación de la mina y voy buscando las reservas más profundas, me voy alejando de este proceso de intemperismo, que es más superficial, y me encuentro con una roca que tiene una fragmentación más gruesa, porque las vetillas están más separadas y sus rellenos son más duros. Por lo tanto, el macizo rocoso es de mayor dureza y además tiene una menor ley, y eso corresponde a las reservas que están más profundas. En el caso particular de mina al teniente, las primeras explotaciones se hicieron en la roca secundaria, que era más superficial, donde la roca secundaria tiene la particularidad de ser una fragmentación bastante más fina, dado lo que les mencioné, por mayor presencia de vetilla y relleno más blando. Y en la profundidad de la mina yo tengo la roca primaria con fragmentos más gruesos, que claramente estos testigos de roca me muestran que el fragmento es más grueso, comparado con el que está a la izquierda, que es la roca secundaria, donde el fragmento es más fino. En la roca primaria el fragmento es más grueso porque hay menos vetillas y los rellenos son más duros. Los primeros métodos de explotación utilizados por ahí por el 1905, 1906, fueron caserones, donde se utilizó el método de realce sobre mineral. Los caserones se explotaban uno al lado del otro, y entre caserón y caserón se dejaba un pilar, que era un pilar de seguridad para evitar que se desmoronara el caserón. Posteriormente se recuperaba el mineral que estaba en ese pilar, haciéndole un corte en la base. Y al hacer un corte en la base, en la parte inferior, se dieron cuenta de que el material se rompía en forma espontánea y podía ser extraído por la parte inferior sin necesidad de seguir perforando y tronando en altura. Y nace un primer método que se llama hundimiento de pilares. Con los años, aproximadamente por ahí por el año 1940, se genera un primer método de hundimiento de bloque que no tenía pilar de protección. ¿Qué significa el pilar de protección? De que el material sobre el caserón estaba descansando en la madera de la fortificación con madera que se colocaba en la galería. Por lo tanto, el mineral, al descansar sobre la madera, directamente la madera sufría mucho daño y había que hacer reparaciones continuas. Sin embargo, con los años se hicieron modificaciones y finalmente se generó un pilar de protección, dejando sobre el techo de la galería un trozo o parte del macizo rocoso, y el mineral bajaba desde el nivel de hundimiento, que estaba arriba, hacia el nivel de producción a través de embudos. Y ahí se generó un hundimiento de bloque con pilar de protección. Esto más o menos debe haber ocurrido entre los años 1940 y 1950. Bueno, con los años, como todo tipo de cosas, vienen los ciclos de mejoramiento continuo y se genera el hundimiento de bloque ya como método mejorado, con un montón de mejoras que fueron introducidas con los años en base a la experiencia, al conocimiento, a lecciones aprendidas. Dentro de los métodos de hundimiento de bloque había un sistema que se llamaba de buitras, que es el que está en esta fotografía,
donde un embudo llega por el lado derecho en la fotografía, desde el nivel de hundimiento, el mineral llega aquí, fluye. Este trozo de madera que hay aquí es una compuerta que al levantarla el mineral fluye y al bajarla el mineral deja de fluir. Y por el lado izquierdo también tengo un embudo. Y esta persona que está aquí, que le llamaban buitrero, se encargaba de controlar el flujo del material y de llenar el pique. Cuando el trozo de roca era muy grande, él tenía un mazo que era un martillo gigante y le daba un golpe a la roca se rompía, bajaba por el pique y así continuamente él tenía el control del flujo del material. La roca era blanda, la fragmentación no era muy gruesa y las productividades aquí llegaron del orden de 250 toneladas por hombre turno, más o menos. Hay un sistema que es ligeramente diferente a la buitra que se llama scrapers, donde este hombre no está acá y tampoco está este pique en el piso, el material cae aquí al piso de ambos embudos y a lo largo de esta galería corre una cuchara. Esa cuchara está mecanizada con cables y con un sistema de enrollamiento, que es un equipo winche que le llaman, y con eso la cuchara corre a lo largo de la galería, va al fondo de la galería y después se devuelve arrastrando el material y lo lleva a un extremo de la galería donde hay un pique por donde el material baja a un nivel inferior. Antiguamente la fortificación que se utilizaba para los bloques era solamente madera, sin embargo después se fue innovando y se fue reemplazando la madera en muchos lugares con concreto y acero. Eso le da mayor estabilidad al bloque y una mayor vida útil. Pero la roca secundaria se agotó, aproximadamente por ahí por fines de los años 90, ya prácticamente no hay roca secundaria, hay solamente roca primaria. La roca primaria partió la primera producción industrial en el año 1982, con el método de hundimiento por paneles o panel caving, que está en inglés el nombre panel caving, en español hundimiento por paneles. ¿Qué es lo que hizo este método? Como este método se tuvo que adaptar a la roca primaria, una roca más gruesa y de alta dureza, tuvo que mecanizar las operaciones. Por lo tanto, ya este caballero que estaba aquí, que era un buitrero, no pudo seguir operando y se introdujo un equipo LHD que extrae el mineral desde un punto de extracción, lo lleva. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, Se escucha bien. profe. Ya, es que fui silenciado un minuto, parece. Ya, aquí tengo un equipo LHD que reemplazó a este buitrero. Ahora este equipo LHD va a buscar una colpa de gran tamaño que era imposible de manejarla a través de estos embudos y a través del martillo que tenía este caballero acá y este fierrito. Ahora este equipo LHD va a buscar el mineral al punto, lo lleva a un pique. En este pique hay una parrilla. La parrilla tiene 1 metro por 1 metro de abertura y aquí hay un equipo picarrocas cuya función es picar el mineral que está sobre tamaño, vale decir que tiene más de 1 metro por 1 metro, cosa de que cuando el material se achica en tamaño, menor a 1 metro por 1 metro, baja por este pique y llega a un nivel de acarreo que está en un nivel inferior, nivel de acarreo donde puede haber un camión o puede haber un ferrocarril, y el pique tiene un buzón abajo que alimenta a este camión o a este ferrocarril. Por lo tanto, las operaciones fueron altamente mecanizadas, pasó de mucha mano de obra o mucho trabajo hecho con fuerza humana a un trabajo que fue más mecanizado. Bueno, se introdujo el equipo LHD. En algunos casos, en el mismo punto de extracción había un martillo picador y el material pasaba directo a un pique. Era en el fondo el mismo sistema que había acá, pero mecanizado. O sea, ya no había un buitrero, no había una persona, sino que había un martillo picador que tenía un brazo que sacaba el mineral desde los puntos de extracción y lo bajaba a un pique y todo aquel material sobre tamaño lo picaba. Lo rompía a través del sistema de picarroca. Dentro de las clasificaciones del hundimiento por paneles también está el hundimiento espontáneo, que significa que se hace el corte en la base del panel y el material se va quebrando gracias a las fuerzas gravitacionales solamente. Sin embargo, en algunos casos el fragmento es demasiado grande y en ese caso hay que hacer un hundimiento forzado. El hundimiento forzado consiste en hacer perforaciones de gran diámetro, estamos hablando de 4 pulgadas hasta 6 pulgadas de diámetro,
con tiros largos tipo sub-level stopping. Normalmente se hace desde niveles superiores que pueden estar a 80 metros sobre el nivel de hundimiento. Se hace una tronadura y esa tronadura fragmenta todo el material, lo deja bastante fragmentado y el tiraje del material o la extracción del material se hace mucho más fácil. Sin embargo, el costo aumenta porque estoy haciendo un nivel adicional y también estoy haciendo perforación y tronadura adicional. Hoy día, con el advenimiento del preacondicionamiento del macizo rocoso, donde hay dos técnicas que son utilizadas, está el fracturamiento hidráulico, o FH, y la detonación dinámica explosiva, DDE. El primer método, que es el fracturamiento hidráulico, consiste en hacer fractura hidráulica a lo largo de un pozo que es subvertical, sobre el nivel de hundimiento. Estamos hablando de pozos que pueden tener de largo 120, 140 metros, y las fracturas hidráulicas están separadas aproximadamente a 1,5 metros. Lo que generan esta fractura hidráulica es una fractura de más o menos 20 metros de radio, también pueden ser 30 metros de radio, va a depender un poco de la bomba de fracturamiento hidráulico utilizada. Al utilizar una bomba de fracturamiento hidráulico de alta capacidad, se pueden llegar a radios de 30 metros, y cuando son de menor capacidad pueden llegar a 20 metros. Eso va a definir la distancia entre los pozos, que van a quedar o a 40 metros o a 60 metros. Esto tiene varias ventajas. Una de ellas es, contribuye a la granulometría del material, obviamente, porque estoy haciendo fracturas cada 1,5 metros. Son fracturas que rompen la roca. Estoy cambiando el comportamiento sísmico de la roca. Recordemos de que en la roca primaria es una roca que está en lugares más profundos. Y la particularidad que tienen los lugares más profundos de la minería es que aumentan los campos de esfuerzo. Y al aumentar los campos de esfuerzo y la roca tener una alta competencia, hay una mayor energía de formación almacenada en la roca. Por lo tanto, el proceso de hundimiento que va liberando estas cargas o estas energías, en algunos casos la energía se libera en forma súbita, repentina, generando una onda sísmica que finalmente puede redundar en un estallido de roca. Por lo tanto, el fracturamiento hidráulico trajo consigo un cambio en el comportamiento del macizo rocoso. Cambió la condición. Antiguamente, cuando no se usaba el fracturamiento hidráulico, teníamos pocos eventos de alta energía sísmica, por lo tanto podía haber mayor daño a toda la infraestructura del panel caving. Sin embargo, con el uso del FH se cambió a una condición de muchos eventos, pero de baja energía, y eso obviamente es mucho mejor, porque la energía se está liberando de otra manera. Es la misma energía, pero se libera de otra manera. Pasamos de pocos eventos de alta energía a muchos eventos de baja energía. Mientras más baja la energía del evento sísmico, hay una menor probabilidad de daño. Después está el uso del DDE, que no ha sido ampliamente utilizado, principalmente por su costo. Yo no me recuerdo bien el costo, pero la relación entre el costo del FH y el costo del DDE es como día 1 más o menos. Es mucho más caro el DDE. El DDE consiste también en hacer pozos, pero estos pozos se cargan con explosivos y se hace una tronadura altamente confinada, donde la onda expansiva que genera la tronadura, la onda de choque, es la que quiebra la roca y la fragmenta. Eso es altamente interferente con el proceso y es de un alto costo, y es por eso que no se usa tan masivamente como el FH. Sin embargo, es una técnica que está disponible. Y dentro del hundimiento por paneles tenemos las variantes de explotación. Tenemos la variante convencional, yo les voy a mostrar una figurita más adelante, tenemos el hundimiento previo y tenemos el hundimiento avanzado, que son distintas variantes de explotación. Lo que cambia aquí es la secuencia operacional de explotación, qué se hace primero y qué se hace después, porque finalmente la batea o embudo va a quedar conectada entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción y se va a hacer la extracción del mineral, solo que se hace de distinta manera en cada una de estas variantes. Bueno, con este video les voy a explicar el método panel caving. Aquí tenemos el nivel de hundimiento. La característica del nivel de hundimiento es que tiene galerías que están separadas aproximadamente a 30 metros. Debajo del nivel de hundimiento hay un nivel que se llama de producción. El nivel de producción tiene calles de producción. Debajo de cada calle de hundimiento hay una calle de producción. Esta calle de hundimiento tiene su calle de producción.
esa tiene su calle de producción y esa tiene su calle de producción. Las calles de producción están cortadas por galerías zanjas. Estas galerías zanjas cortan las calles a 60 grados aproximadamente y están separadas del orden de 20 metros entre sí. En cada galería zanja, entre calle y calle, se hace una chimenea piloto de 1,5 metros de diámetro. Esta queda completamente vacía y en su entorno se hacen perforaciones de 3 o 4 pulgadas de diámetro. Lo que se hace a continuación es que se carga con explosivo. Ahí se cargaron con explosivo las perforaciones, por eso se tornaron color naranja. Aquí se forma una V corta hacia arriba. Enseguida se hace una tronadura de ello, y al hacer la tronadura se genera un cajón acá. Este cajón genera dentro de él un material quebrado, producto de la tronadura, que cae al piso al nivel de producción, y aquí se forma un talud de material, y es aquí donde está el punto de extracción. Y este cajón forma parte del embudo o batea que me va a conectar al nivel de hundimiento. Este talud que está aquí, el que se ve en la fotografía acá. Aquí está la calle de producción. El equipo LHD ingresa al punto de extracción y encuentra este material con talud, que es el talud de material quebrado. Aquí hay un punto de extracción mirado desde frente. Es aquí donde llega el equipo LHD, extrae el material baja por el embudo y es extraído y es llevado, por ejemplo, a un pique. En el techo del cajón, entre el techo del cajón y el piso, el nivel de hundimiento hay aproximadamente entre 3 a 5 metros. Eso es lo que queda aproximadamente aquí. Aquí ingresa un equipo LHD, hace extracción para que esto quede más vacío y lo dejan más vacío para dejarle espacio a la perforación y tronadura del nivel de hundimiento que viene a continuación para que pueda tener un lugar donde caer ese material. Ahí entra el equipo LHD, hace una extracción del material y después hace una perforación en el nivel de hundimiento. La perforación que se hace en el nivel de hundimiento son paradas tipo abanicos. Las hay una inclinada hacia abajo, que van a buscar esta batea o este cajón. Acá hay otra hacia abajo que también va a buscar el cajón. Hay unas que son subhorizontales que van a permitir tronar todo esto que está aquí para hacer la conexión entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción a través de este cajón y se forme la batea. Y sobre el nivel de hundimiento tengo perforaciones largas que van a hacer el corte basal del panel mineralizado. Posteriormente se cargan con explosivo estas, se truenan y al hacer la tronadura se produce la conexión entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción y queda la batea completamente conectada entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción. La batea queda llena de material quebrado y aquí se forma el talud del punto de extracción que le estaba mencionando anteriormente, donde el equipo LHD va a buscar el mineral. El equipo LHD va continuamente a buscar el material y en la medida que extrae, este material empieza a descender, empieza a fluir, se genera lo que se llama el flujo gravitacional del material, empieza a bajar y en la medida que baja deja un espacio acá arriba donde se genera la redistribución de las cargas en el techo, que es la parte inferior del panel mineralizado, y todo esto se empieza a quebrar. Y esto se empieza a quebrar a través de las vetillas, se le rompen los rellenos y genera fragmentos que se incorporan a este material quebrado que está acá. Conforme se hace la extracción, se empieza a generar el quiebre en altura del material y si sigo extrayendo, este material se va quebrando en forma continua y sistemática hacia arriba hasta que en algún momento se va a quebrar totalmente la columna. Ahí se puede ver cómo el material sigue fluyendo hacia arriba y en la medida que extraigo, esto se sigue quebrando hasta que en algún momento se puede quebrar totalmente la columna y se genera el cono de subsidencia con el tiempo, que fue el que expliqué en una lámina anterior. Los equipos LHD van continuamente a buscar mineral a los puntos de extracción, lo tiran a una tolva y esa tolva alimenta un chancador y posteriormente después del chancador puede haber una correa transportadora que lleva el mineral fuera de la mina. Voy a correr el video completo.
Ok, vamos a pasar a la otra lámina. Bueno, yo les comentaba que hay distintas variantes de explotación. Yo las voy a explicar muy rápidamente acá, más que nada por un tema de tiempo. Una primera variante de explotación es el panel caving con hundimiento convencional, donde la secuencia es la siguiente. Se hace primero todo el desarrollo del nivel de hundimiento, todo el desarrollo del nivel de producción, se hacen todas las construcciones necesarias, obras civiles, todo aquello que sea necesario para que opere el método. Posteriormente se hace una perforación de este cajón que les comentaba, se hace la tronadura, aquí queda un pilar con el piso del nivel de hundimiento y posteriormente con la perforación y tronadura del nivel de hundimiento, voy a cambiar el puntero, con la perforación y tronadura del nivel de hundimiento queda completamente conectada a la batea y empieza a operar la extracción. El hundimiento previo tiene una variante que trata de lo siguiente. Primero se hace todo el nivel de hundimiento, se hace una socavación baja del nivel de hundimiento, y debajo del nivel de hundimiento, que es una zona que está relajada, se hace la construcción del nivel de producción. Tanto las calles como las zanjas y todos los sistemas de traspaso, sistemas de ventilación, todo lo que sea necesario. Y posteriormente se hace la conexión desde el nivel de producción hasta el piso del nivel de hundimiento y la batea queda completamente unida e incorporada entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción. Vale decir, si yo miro estas dos figuras desde aquí a la izquierda, son exactamente lo mismo, pero de aquí a la derecha cambió la secuencia operacional de explotación de cómo se hicieron las cosas. Aquí se hizo primero nivel de hundimiento, nivel de producción, perforación de la batea, tronadura del cajón de la batea, perforación y tronadura del hundimiento y conexión de la batea. Acá se hizo primero la socavación, se construyó todo el nivel de producción, se perforó la batea hasta el piso del nivel de hundimiento, se tronó y quedó completamente incorporada. Entonces la secuencia es ligeramente distinta, no ligeramente distinta, es distinta a la del convencional. Después hay una variante que se llama hundimiento avanzado, que es prácticamente la misma del hundimiento previo, pero la gran diferencia está de que en el nivel de producción, parte de las galerías se hacen delante del frente de socavación. Este es el frente de socavación. En la mayoría de los casos se hace la calle solamente, y eso da mayor flexibilidad y no generar una interferencia muy alta, como tiene acá, de que aquí está todo concentrado entre el límite del frente de socavación y la última batea completamente incorporada. Entonces, en este pequeño espacio tengo que hacer toda la construcción. Para poder mitigar de alguna manera esta alta interferencia operacional que hay aquí, se adelantan algunos desarrollos, generalmente en la calle, y en algunos casos se hace desarrollo de los frontones donde dan los puntos de extracción, o derechamente construyen el punto de extracción. Va a depender del grado de avance que uno quiera en la variante. Bueno, esta figura la habíamos visto en el video, yo la voy a explicar acá de otra manera nomás. Aquí tengo el nivel de hundimiento, aquí están los abanicos que se van a tronar posteriormente. Aquí está el nivel de producción, las calles de producción, las galerías zanja. Dentro de la galería zanja se hace este cajón con perforación y tronadura. Una vez que el cajón está hecho, se hace la tronadura del nivel de hundimiento y la batea queda completamente incorporada como se ve acá y se comienza la extracción del mineral. Y en la medida que se extrae, el material se va quebrando en altura y se va quebrando esta columna hasta que en algún momento va a quedar toda la columna completamente quebrada y posteriormente va a empezar a descender el material quebrado por la cavidad. El método de explotación panel caving tiene una secuencia de construcción, o una secuencia en general, que parte primero con los desarrollos y construcción de todo lo que son las galerías, los piques, los puntos de extracción, las carpetas de rodado o pavimentos por donde van a transitar los equipos del HD, los sistemas de inyección de aire fresco, extracción de aire viciado, vale decir todo lo que sea necesario para que opere el método. Una vez que está todo construido, todos los desarrollos y construcciones, se realiza la socavación e incorporación de batea, que es lo que se ve acá, y enseguida cuando la batea está completamente unida entre el nivel de hundimiento y producción, comienza la extracción. Y en algún momento la extracción va a llegar al agotamiento de las reservas. Y cuando se produce el agotamiento,
el desarrollo y construcción sigue avanzando, y esto está avanzando en forma dinámica del orden de 40 a 60 metros por año. Eso es lo que avanza aproximadamente este frente que está acá. Estamos hablando de 2 a 3 líneas de batea anuales. Esto es lo que se llama un frente dinámico. Aquí hay un ejemplo de una mina donde se sacó, entre comillas, la fotografía de un año. Por ejemplo, este polígono de explotación de esta mina, en el año incorporó todas estas bateas, vale decir, estas bateas fueron unidas entre el nivel de hundimiento y producción en un año. O sea, aquí avanzó más o menos 40 a 60 metros por año. Cada una de estas pelotitas tiene el orden de 20 metros de radio, perdón, 20 metros de diámetro. Esta zona que está aquí está completamente construida, que es la zona aledaña al frente de explotación, donde están los mayores esfuerzos. Esto está completamente construido, y aquí se ve toda la construcción que se hizo en un año. Si ustedes se fijan, también aquí hay del orden de 40 a 60 metros por año. Y finalmente acá tengo todo lo que está desarrollado en color azul, que también está avanzando de la misma forma que la construcción y la incorporación de la batea. Y detrás de la incorporación de la batea está toda la zona en extracción, que estaría por acá, y un poco más atrás estaría agotado porque ya fue extraído todo el mineral que había en el punto de extracción. Esto está avanzando del orden de 40 a 60 metros por año en esta dirección. Lo mismo ocurre con este polígono. Aquí avanzó todo este número de batea en un año, entre 40 y 60 metros. Todo esto está construido, todo esto se construyó en el mismo año y todo esto se desarrolló en el mismo año. Entonces esto está siempre avanzando en forma dinámica del orden de 40 a 60 metros por año. Bueno, vamos a hablar de las inestabilidades geomecánicas más importantes o lo que está asociado al método Panel Caving. Recordemos de que el macizo rocoso está en equilibrio, pero llega el ser humano, empieza a hacer cavidades en el macizo rocoso, empieza a cambiar las condiciones en el entorno del macizo rocoso, y la respuesta del macizo rocoso son los daños por diferentes tipos de inestabilidades. Uno de los fenómenos más importantes es el estallido de roca, porque es un evento súbito que ocurre en muy pocos segundos. Ahí se produce el quiebre de la roca en forma súbita con liberación de energía sísmica. Esa energía sísmica viaja por el espacio a través de una onda sísmica de alta energía que cruza las galerías, y cuando cruza las galerías proyecta el material del perímetro de la galería hacia el interior de ella. Y aquí juega un rol importante lo que es la fortificación, porque muchas veces la fortificación contiene esta roca. Sin embargo, en algunas ocasiones, la liberación de energía es muy alta, tan alta, que rompe la fortificación y proyecta el material tal como se ve aquí. Aquí se puede ver fortificación dañada, se pueden ver pernos cortados, mallas cortadas, y todo esto está completamente fragmentado en el túnel. El fenómeno colapso tiene que ver con las fallas geológicas, que nuevamente las fallas geológicas, especialmente cuando son subverticales, estas fallas están en equilibrio. Sin embargo, el método de explotación genera una cavidad gigante, que ya vimos ya que el panel caving genera una cavidad de gran tamaño. Eso produce una redistribución del campo de esfuerzo. Y esa redistribución del campo de esfuerzo en algunas ocasiones genera el movimiento de las fallas geológicas, y al moverse la falla geológica se produce el movimiento que se aprecia en esta galería. Esta falla aquí se movió y cortó la galería en dos. Un lado de la falla, que es hacia adentro de la pantalla, se movió hacia abajo, y la parte que está hacia afuera de la pantalla se movió hacia arriba. Aquí hay un desnivel del orden de 1,5 metros. Este escalón que se genera aquí también está en el piso de la galería. Por lo tanto, aquí ya no hay ninguna posibilidad de que haya tránsito de equipo, y obviamente el tránsito peatonal es muy, muy restringido, porque puede caer algún trozo de roca y lesionar a alguna persona. Los otros fenómenos asociados a la redistribución de esfuerzo es la sobreexcavación de galería. Aquí se ve, por ejemplo, cómo esta galería, que tenía una forma probablemente así, quedó con una forma de huevo de esta manera, porque el esfuerzo mayor acá está en esta dirección, el esfuerzo menor está acá. Aquí se produce la redistribución de esfuerzo en la parte superior izquierda y la parte inferior derecha, generándose una sobreexcavación por esfuerzo. La otra sobreexcavación que también es típica en los macizos rocosos es por la presencia de gran cantidad de estructuras o vetillas,
donde las vetillas se van rompiendo, se van generando fragmentos, los fragmentos caen al interior de la galería y esto se empieza a sobreexcavar. Aquí se puede ver un sistema de piques que tenía una forma tipo B corta acá o Y, pero debido a la sobreexcavación que sufrió el interior de este pique quedó de esta forma, o sea, con un volumen mucho mayor. Esto también se aprecia en las galerías de tránsito personal también. Cuando las estructuras son de mayor tamaño, eventualmente se pueden formar bloques tipo pirámide, en el techo en este caso, donde se puede producir la caída de la roca. En este caso cayó un bloque y se rompió y quedó completamente fragmentado. La subsidencia es parte del método de explotación. Aquí se puede ver el cráter de subsidencia de la mina El Teniente, el perímetro de este cráter que ya tiene ya 100 años de explotación. Todo este borde son 10 kilómetros. O sea, la distancia que hay entre Rancagua y Granero. Son 10 kilómetros de perímetro. El ancho que tiene acá son 2,5 kilómetros. El cráter es inherente al método de explotación. El método Panel Caving genera, por condición del método, un cráter de subsidencia. No hay un método Panel Caving sin cráter de subsidencia, no existe. En algunas ocasiones la propagación del hundimiento no es exitosa, porque la roca es muy competente, este ancho no fue el suficiente, y la gente empieza a extraer acá, y no se propaga el hundimiento y esto se llena de aire. Yo puedo expandir acá la zona en extracción, igual no me dio la propagación del hundimiento y quedó con aire igual. En algún momento esta zona que tenía un índice de calidad de macizo rocoso de menor calidad, conectó a superficie o al nivel superior, y este material irrumpió en forma sorpresiva y abrupta dentro de este bolsón de aire, y se genera lo que se llama pistoneo de aire o air blast, lo cual genera ráfagas de aire dentro de la mina, estamos hablando de 100, 200 kilómetros por hora, generando un daño enorme a todo lo que es la infraestructura en interior mina. Esta es una publicación que está en Masmin 2000 y fue una colgadura que se produjo en la mina Salvador. Está publicada en la revista Masmin. Bueno, veamos el enfoque de la geomecánica de proyectos, de cómo se abordan los proyectos desde el punto de vista geomecánico. Primero que nada tenemos un método de explotación que está definido, que es el panel caving. Hay parámetros importantes que inciden en el éxito o en el diseño del método panel caving. Uno es la fragmentación de la roca, la propagación del hundimiento o hundibilidad. En la generalidad de los casos, cuando la fragmentación es muy fina, la hundibilidad es bastante buena, y por el contrario, cuando la fragmentación es demasiado gruesa, la hundibilidad se hace más dificultosa, porque los sellos de los rellenos de las vetillas son demasiado duros y cuesta que la roca se quiebre, y por lo tanto la propagación del hundimiento es menos exitosa. Tenemos las variantes del método de explotación que ya las nombramos: el hundimiento convencional, el previo, el avanzado. Cada una de ellas tiene un diseño minero asociado. Principalmente el diseño minero más diferente entre las variantes, entre el convencional y el previo avanzado, está en el nivel de hundimiento o cómo se construye la batea que une el nivel de hundimiento con el nivel de producción. Ahí están los grandes cambios. Y después tenemos la planificación mina, que es el tema esencial de esta presentación, donde la planificación mina tiene tres aspectos importantes a tomar en consideración. Una vez definido el polígono de explotación, el polígono de explotación, recordemos, es el límite económico de lo que voy a explotar. Ese límite económico se operativiza, se ajusta a lo que es un diseño minero adecuado desde el punto de vista del método panel caving. Se tiene que ajustar a la distancia entre calle, a la distancia entre zanjas y otros parámetros más. Una vez que está definido el polígono de explotación, se tiene que definir por dónde comienzo la explotación, que es el punto de inicio caving. Enseguida la secuencia de explotación vale decir, me doy el punto de inicio, pero hacia dónde me muevo. Me muevo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, etc. Y tengo que entregar algunos parámetros y criterios geomecánicos que me definan el plan minero, donde el plan minero van a ser las toneladas por día que yo voy a estar sacando de la mina. Obviamente esas toneladas por día asociadas a una ley de cobre.
Entonces, en la planificación minera tenemos tres aspectos importantes que son secuenciales. Primero se define el punto de inicio, enseguida se define la secuencia de explotación y después se entregan los parámetros y criterios geomecánicos para hacer el plan minero para ese punto de inicio y secuencia de explotación. En palabras simples, ¿qué es lo que es cada uno? Si este es el polígono de explotación, yo medí un polígono de explotación sencillo, estoy mirando desde arriba, medí un rectángulo, a veces las formas son un poco más irregulares, pero aquí medí un rectángulo para el ejercicio nomás. Tengo que definir dónde comienzo la explotación, la puedo comenzar aquí, la puedo comenzar aquí, acá, aquí, aquí, o acá, etc. Hay distintos lugares donde yo puedo comenzar la explotación. Una vez que defino el punto donde voy a comenzar la explotación, tengo que indicar hacia dónde me muevo, hacia dónde empiezo el hundimiento de la cavidad. Aquí me di una secuencia hacia abajo y hacia la derecha. Este es el frente de hundimiento, frente de explotación que se está avanzando. Conforme avanza la explotación de la mina, esto empieza a avanzar de esta manera. El avance de este frente, yo les comentaba, es del orden de 40, 60 metros por año, más o menos. Son cifras gruesas porque depende de algunos parámetros ese avance. Finalmente yo lo plasmo en un plan minero, del punto de vista de secuencia de hundimiento. Por ejemplo, aquí mi punto de inicio está aquí. El siguiente año voy a tener todo esto hundido. El tercer año voy a tener lo que está en color verde. El cuarto año en azul y así sucesivamente se viene el polígono avanzando, en este caso de izquierda a derecha, partiendo por el centro. Y dado los parámetros y criterios geomecánicos del plan minero que le entrego, eso se me traduce finalmente en esto, que es un plan minero, donde se entrega la producción. En el año 1 estamos hablando del orden de 5.000 toneladas día, el año 2 un poco más de 15.000, el año 3 casi 25.000, etc. Y esto es lo que se llama el periodo de crecimiento, que en inglés es más conocido como ramp up. El ramp up aquí está durando del orden de 6 años, y posteriormente se mantiene la producción en un poco más de 45.000 toneladas día, hasta que se empieza a producir el agotamiento de las reservas del polígono y viene el decaimiento o ramp down del sector, que aquí ocurre en 3 años. Y aquí se entrega la curva de la ley que va a tener este plan minero. La ley de cobre está indicada por acá. Estamos hablando de, partimos del orden de un 1% cobre y terminamos con cerca de 0,8. Es variable porque la ley es variable dentro del yacimiento. Si yo hago un corte vertical al método de explotación, hay diversos parámetros de interés acá. Tenemos primero que nada, esta es la última batea incorporada. Delante de la última batea incorporada tengo toda la zona que se está preparando, que es la preparación minera. Hay una zona justo delante del frente de hundimiento donde se produce una redistribución de los esfuerzos que se llama zona de transición, más conocida como ZT o D2, por los dos nombres desconocidas. Esta distancia es variable, obviamente depende de las características particulares de cada sector. Aquí está la gente haciendo todo lo que es desarrollo y construcción. Esto está completamente construido, y una vez que está completamente construido, yo hago el proceso de conexión de la zanja, y la zanja batea queda completamente incorporada. Esta batea tiene poca extracción, esta tiene un poco más, esta tiene más, y aquí se genera lo que se llama el ángulo de extracción. El ángulo de extracción me divide todo lo que está completamente quebrado de lo que está sólido. En algún momento una de estas bateas va a tener tal extracción que se va a conectar al nivel superior, y ahí se genera lo que se llama el ángulo de subsidencia, que me va generando la cavidad o cráter que aparece en superficie o en un nivel superior. En esta zona el material está en proceso de quiebre, y en esta zona el material está completamente quebrado. En la zona que está en proceso de quiebre, las velocidades de extracción son más bajas para llevar el control de la sismicidad debido al quiebre de la roca, y en la zona que está todo quebrado, la velocidad de extracción está liberada a la máxima velocidad que es el sistema de manejo de materiales. Velocidades referenciales de quiebre están entre 0,3 a 0,6 toneladas por metro cuadrado día, y velocidades de extracción liberada están del orden de 0,9 a 1 tonelada por metro cuadrado día. Una vez que se
extrajeron todas las reservas del punto de extracción, el punto de extracción queda agotado, por lo tanto de aquí a la izquierda esto ya está completamente abandonado, ya no hay extracción acá. La extracción está concentrada entre esta batea, que es la que está justo en el borde del frente de explotación, y la última batea antes de llegar a la agotada. Y dentro de ello hay una zona que está en quiebre y otra zona que está en régimen. Aquí tengo la altura de extracción de la columna y arriba tengo un sector productivo en el nivel superior que está abandonado. Aquí se tiene que cumplir la ecuación básica de consumo reserva versus reserva fresca. Esta línea roja que está aquí a la izquierda me indica lo que se está consumiendo de reservas. Las reservas consumidas son la velocidad de extracción liberada por el área liberada, que es lo que está aquí. Y acá tengo la velocidad de extracción en quiebre por el área en quiebre, que está acá. Entonces tengo una zona que viene la producción del área en quiebre. Y acá tengo una zona de extracción de mineral que está en la zona liberada. La razón aproximadamente de lo que está en quiebre versus lo que está liberado, aquí estamos hablando del 25 al 30% de la producción, y aquí estamos hablando de la diferencia, vale decir entre 70 y 75%. Todo lo que está aquí son las reservas consumidas, y aquí están las reservas que yo tengo que ir incorporando para reemplazar las reservas agotadas. Y esto es lo que se llama reserva fresca. Está dado por la densidad del material, por la altura de extracción y por la velocidad de avance del frente, que se mide en metros cuadrados por día. En la medida que la altura de extracciones son mayores, las velocidades de avance del frente son menores para poder conservar esta constante. Si la altura de extracción son bajas, las velocidades de avance del frente tienen que ser mayores para poder conservar el equilibrio entre lo consumido y lo extraído. Algunas de las variables importantes en la planificación minera: está la velocidad de extracción liberada, que está sobre el 25-30% de la columna sólida. Cuando se ha extraído más del 25-30% de la columna sólida, se asume de que se quebró completamente la columna. Hay un área liberada, que es la que está aquí. Hay una densidad del material, que tiene que ver con las reservas frescas. Está la altura extraíble total, que sería esta. Esta altura extraíble total tiene dos componentes. Tiene una componente sólida, y en algunos casos hay un material quebrado que está arriba, que tiene buena ley. Antiguamente hay sectores que se abandonaron con muy buenas leyes, que hoy día son completamente económicamente extraíbles. La velocidad de avance del frente, esto está avanzando hacia la derecha, está regida por un cuello de botella. Ese cuello de botella es o la velocidad de socavación en el nivel de hundimiento, o la velocidad de incorporación de las bateas, o la preparación mina, vale decir cuán rápido puedo construir acá, o la subsidencia, porque si tengo un sector arriba operando, en la medida que esto avanza va a empezar, entre comillas, a comerse el sector de arriba. Si este sector está operando y esto avanza muy rápido, le va a quitar la producción al nivel de arriba. Por lo tanto, esto tiene que frenarse en algunas ocasiones. Un dato muy grueso es que para 120.000 toneladas día se requieren aproximadamente construir del orden de 90.000 metros cuadrados anuales. Esa es la preparación mina que se requiere. Es un área enorme. Enorme. Y los parámetros geomecánicos que están relacionados son los siguientes. Tenemos la velocidad de extracción en quiebre, que es dentro de los primeros 25-30% donde se produce la sismicidad. El ángulo de extracción, este ángulo varía entre 30 y 45 grados. Ángulos muy acostados me generan un aumento en la intensidad de los esfuerzos acá. Ángulos demasiado parados me significa un ingreso prematuro de la dilución, lo cual me genera un problema económico en los puntos de extracción. El área en quiebre es esta, es el número de bateas que están en proceso de quiebre. Mientras menor sea el número de bateas, mejor, porque tengo menos restricciones. Y la velocidad de avance del frente está definida por el tamaño de esta zona, que tiene que estar completamente construida, porque aquí están los mayores esfuerzos. Aquí no puede haber gente, solamente lo que sea necesario y esencial. Si esta zona es muy grande, se pone muy lento el avance del frente porque hay que construir mucho.
Posterior a los polvobrazos se hacen aislamientos. Esos aislamientos toman un tiempo y una distancia alrededor de la tronadura. Es una medida preventiva, es una medida de mitigación para proteger a las personas. Estamos hablando de distancia de aislamiento del orden de 60, 80 metros, pueden llegar a 100 metros alrededor de la tronadura por periodos de tiempo variables, que pueden ser 6 horas, 8 horas o 12 horas después de la tronadura. Dentro de esa zona no puede ingresar nadie. Cuando hay que hacer trabajo dentro de esta zona, que es la zona de alto esfuerzo, hay que hacer recomendaciones especiales. En el ángulo de subsidencia, mientras más vertical es mejor, mientras más acostado es peor. ¿Y cuántos cajones voy a hallar tronado delante del frente? Vale decir lo que voy de aquí delante del frente, cuántos cajones llevo hundidos o tronados. Estamos hablando del orden de máximo 2. Bueno, para ir cerrando, vamos a definir rápidamente cuáles son los aspectos más importantes del punto inicio. Está la presencia de caras libres, si existe o no un sector hundido previamente. Cuando no está, se hace un slot. Normalmente se genera una cara libre artificial a través de un slot con tiros largos especiales. La altura de columna influye en el punto inicio. Siempre se trata de buscar las columnas más pequeñas de manera de que la conexión sea rápida. El grado de fracturamiento del macizo rocoso, que se puede medir en cantidad de fracturas por metro, o los tipos de relleno. Mientras más blandos los rellenos, mejor, porque significa de que la propagación del hundimiento es más fácil. El campo tensional, que está dado normalmente por el peso de la roca. Mientras más alto el campo tensional, la condición es más o menos benigna, digamos, porque la roca está más comprimida cuando hay campos de esfuerzos muy altos y por lo tanto las liberaciones de energía sísmica son altas. Está el efecto subsidencia. Si yo comienzo en un punto inicio y propago subsidencia y daño inmediatamente, voy a inventar, arriba una subestación eléctrica que está en superficie, eso me podría generar un daño a la infraestructura de la mina. Por lo tanto, muchas veces el punto inicio está supeditado por la ubicación de lo que hay sobre el lugar que se está hundiendo, porque ahí se va a generar una propagación del hundimiento en altura y va a generar daño a todo lo que encuentre arriba. Está la ubicación de la infraestructura principal, en algunos casos está todo a mano en algún lugar y es conveniente partir hundiendo por ahí porque la construcción es más fácil, las oficinas están más cerca, está toda la infraestructura cerca. Y finalmente está la condición de inicio caving. Hay dos condiciones de inicio caving, hay una que se llama caving virgen, cuando es la primera vez que se está haciendo el hundimiento, normalmente esa condición es menos benigna. Para poder mitigar la actividad sísmica asociada al inicio caving virgen, se puede utilizar el FH, se puede utilizar el DDE, que es el fracturamiento hidráulico, detonación dinámica de explosivo, o una combinación de ambos que es mixto. Para la secuencia de explotación se toman aspectos relevantes, como la presencia de estructuras geológicas relevantes. Normalmente el frente de hundimiento no puede quedar paralelo a una falla, porque si queda paralelo a una falla geológica, está dando las condiciones para que la falla se mueva, y si la falla se mueve, me va a generar daño en la infraestructura. Respecto al campo de esfuerzo, se dice de que el esfuerzo principal debería ser perpendicular al frente de hundimiento. Hay mucho de eso en la literatura, pero en mi vida profesional he visto la orientación en los campos de esfuerzo para todos lados y la mina opera adecuadamente. Está la presencia de unidades geotécnicas relevantes, por ejemplo, cuando hay dos unidades geotécnicas que tienen rigideces muy distintas, normalmente son concentradoras de esfuerzo, y el frente normalmente hay que llevarlo perpendicular a los contactos. Eso ha enseñado la experiencia. Empíricamente hablando, ha funcionado bien. En la mayoría de las minas más antiguas, donde existen cavidades antiguas, se trata de evitar de hacer la explotación hacia cavidades antiguas, porque ahí se generan macropilares que en algún momento toman carga y que en otros momentos pueden generar un desconfinamiento de ese pilar con liberación de fallas y con movimiento de grandes bloques que pueden generar colapsos. La secuencia de explotación tiene asociada una envolvente subsidencia que genera efectos en los niveles superiores. Esos efectos en los niveles superiores van generando daño, por lo tanto, cuando uno hace un plan minero, el trabajo que tiene que hacer posteriormente es hacer toda la secuencia de la subsidencia en los niveles superiores y poder identificar cuáles son las infraestructuras que se están dañando para buscar alternativas de reemplazo,
alternativas que permitan resolver los problemas de lo que se está dañando. Y también tengo la ubicación de la infraestructura principal, especialmente la que tiene larga vida útil. La secuencia de explotación en algún momento la va a dañar y hay que buscar una secuencia que le dé el máximo de vida útil a todo lo que es la infraestructura importante. Dentro de los parámetros y criterios geomecánicos del plan minero tenemos la velocidad de extracción, que se mide normalmente en toneladas por metro cuadrado día. El ángulo de extracción, que ya se los mencioné, varía entre 30 y 45 grados. Entre ambos, por un tema de triángulo, se resuelve lo que es la velocidad de socavación, la velocidad de avance. Estos son tres vectores en el fondo. Una velocidad de extracción, que es vertical, una velocidad de socavación, que es horizontal, y el ángulo que me define ambos vectores, que es el ángulo de extracción. Las distancias permisibles en la zona de redistribución de esfuerzo que está inmediatamente delante del frente de explotación, me va a definir la cantidad de preparación minera que requiero para poder avanzar con el frente de explotación. Los ángulos de subsidencia, ángulos muy verticales son más benignos, ángulos muy acostados son menos benignos, generan más daño, obviamente. Y en el caso de que se requiera hacer un inicio caving virgen, se requiere cuál es el tamaño mínimo del área requerida para propagar el hundimiento, que es lo que se llama la dimensión crítica, que me permite asegurar la propagación del hundimiento en altura. Ya. Para cerrar vamos a hablar de los desafíos actuales del método. La mayoría de ustedes son estudiantes, es bueno que vayan viendo cómo van a enfrentar algunos desafíos que tiene el método panel caving. Algunas cosas ya las mencioné, aquí están ordenadas nomás. Tenemos un agotamiento de los recursos minerales superficiales. Hay una transición desde los rajos abiertos profundos a minería subterránea. Las minas se están profundizando. Al profundizarse las minas aumenta el campo de esfuerzo porque hay mayor peso de roca. En profundidad las leyes son menores, la roca es más dura, la fragmentación es más gruesa. La mayor dureza y fragmentación más gruesa, más los campos de esfuerzo y la presencia de fallas geológicas, hace que las inestabilidades geomecánicas se tornen más complejas. Se requieren mayores tasas de extracción. ¿Por qué? Porque como baja la ley de cobre, yo quiero mantener la cantidad de fino de cobre, y para mantener la cantidad de fino de cobre tengo que aumentar la tasa de extracción. Pero cuando aumento la tasa de extracción tengo que hacer mayor preparación minera porque estoy consumiendo los recursos más rápidamente y requiero avanzar más rápidamente con el frente de explotación. Debido a la profundización de las minas viene un problema de constructibilidad que se hace más dificultosa, se complican los accesos, los insumos, llegar con los insumos, etc. Hay un aumento en los montos inversionales para construir los proyectos, aumentan los costos de operación. Hoy día está toda la normativa del cumplimiento de la sustentabilidad de los proyectos y operaciones mineras, vale decir, conservar la licencia de operación, y viene todo lo que es la factibilidad técnica y económica de recuperar la reserva con todo lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Estas son algunas ideas. Disminuir la exposición del personal a los riesgos, utilizando mecanización, teleoperación, telecomando, equipos semiautónomos, automatización. Crear valor en el proceso productivo. Esto se hace mejorando la gestión a través de conceptos de excelencia operacional. Vale decir, en la cadena productiva hay que ubicar dónde está la grasa para desgrasar. Eso es lo que se llama aplicar gestión a la cadena del valor. Cumplir con la sustentabilidad de los proyectos mineros desde las primeras fases de ingeniería, de manera de que cuando se logre la puesta en marcha y posterior operación no hayan dificultades. Hay que aplicar conceptos de trabajo en equipo, inteligencia colectiva, vale decir, dividirse el trabajo para multiplicar los resultados y distribuir todo el conocimiento y experiencia entre nosotros. Esto es para capturar las mejores prácticas operacionales, también las lecciones aprendidas de distintas operaciones mineras para incorporarlas en los proyectos y operaciones mineras. Finalmente, innovar. Aquí ha sido bastante difícil la innovación en la minería. El minero en general es poco innovador. Hay una frase acá de un colega que se llama Edgar Adams, que me gustó mucho, dice, los mineros siempre queremos ser los primeros en ser segundos. Vale decir que otro comience con la innovación, y si comete algún error, bueno, problema de él, y si no lo comete y funciona, hay que capturarlo inmediato. Eso significa ser los primeros en ser segundos.
Como reflexiones de cierre, la mayoría de los desafíos de la minería desarrollada por Panel Keiving tienen soluciones tecnológicas. Sin embargo, hay que capturar esa solución. Y eso pasa por el desarrollo de las personas. Ahí entran la habilidad de blanda, profundización de especialidades, generación de expertos. El experto es aquel que sabe mucho de algo, pero además sabe quién sabe y tiene redes de contacto. Hoy día es muy fácil hacer redes de contacto a través de WhatsApp, LinkedIn y otras redes más. Tener proactividad, actuar antes de que las cosas ocurren, creatividad e innovación. Hoy día, con el advenimiento de la inteligencia artificial, es posible programar el aprendizaje. Hay mucho hoy día desarrollo de lo que es Machine Learning. Y este se tiene que ir transfiriendo íntegramente entre las distintas generaciones. Yo le comentaba a muchos colegas de que al retirarme yo de donde trabajaba, mucha de la experiencia me la traje en mi cabeza, en un papel o en mi computador, pero no quedó aquilatada dentro de la empresa. ¿Cómo se hace eso? En el futuro nosotros vamos a poder capitalizar todo el conocimiento y experiencia en lo que se llaman sistemas expertos. Los sistemas expertos hoy día ya tienen la capacidad de capitalizar el conocimiento y la experiencia, de manera que las personas cuando se van o se retiran o se cambian de trabajo, la experiencia y el conocimiento queda ahí. La seguridad minera es esencial para la sustentabilidad de los proyectos. Hoy día tiene que integrarse a través de la cultura preventiva, es decir, que la persona tenga inserto en el ADN la seguridad, y no como una regla o algo que cumplir. Y finalmente, hoy día los profesionales tienen que dominar más de una disciplina. Yo siempre hablo del mecatrónico. El mecatrónico es un mecánico y electrónico, porque hoy día la mayoría de los equipos mineros son una mezcla entre mecánica y electrónica. Antiguamente eran solamente mecánicos, hoy día el mecánico tiene que tener mucho conocimiento de electrónica también. La analogía con el ingeniero en minas sería hoy día que ojalá programe inteligencia artificial, de manera de que, dado todo el expertise que tiene en ingeniería de minas, lo pueda programar en algunas ocasiones en inteligencia artificial cuando es posible. Aquí está la bibliografía, aquí termina la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Patricio, por esta increíble charla donde sacaron todo lo que tiene que ver respecto al panel Keiving, harta información. Le estamos agradecidos por esta charla. Acá tenemos una pregunta. En vista del tiempo, vamos a alcanzar a realizar una pregunta por parte de Maximiliano Rojas. Maximiliano dice: buenas tardes, profesor. En caso de tener dos unidades geológicas distintas, con paneles de distintas dimensiones y además un ángulo UG de 20 grados, ¿recomendaría utilizar el tamaño de los paneles más pequeños o adecuar la intersección de las zonas mediante un empalme? Bueno, yo le tengo una triste noticia a la persona que hizo la pregunta, porque para poder definir un problema y dar una respuesta uno tiene que conocer lo que yo llamo la geocuarta. La geología, la geotecnia, la geometría y la geomecánica del problema, pero en la pregunta es re difícil incluir todo eso para dar una respuesta. Normalmente uno se ayuda con una figura, con algunos datos básicos para poder dar una respuesta, pero mi correo electrónico es patricio.cavieres@usach.cl, y si quiere conversar conmigo me puede hablar por ahí y podemos hacer una reunión si quiere para conversar en mayor detalle. Ahí acabo de enviar su correo, profesor. Entonces, muchas gracias por su participación. Vamos a dar el pie para un leve break para ya realizar la segunda presentación. Muchas gracias, profesor, por su participación. De nada, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un agrado. Que estén todos muy bien y pueden distribuir la presentación que yo se la mandé en formato PDF. Perfecto, muchas gracias. Así que cualquier consulta, directo al comité y empezamos la siguiente charla en 10 minutos. Que tenga un buen día, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Hasta luego.